Sí, es que la historia de Francisco Ferrer, que fue la que empecé a hablar la semana pasada, pues es una historia que ha marcado mucho la historia española y la verdad es que daba para dos episodios y en concreto bueno, pues lo vamos a compartir con el abuelo Xavier también, que va a estar interesante cómo va a narrarnos la parte de importante de Ferrer. Y yo voy a introducir un poco a Francisco Ferrer en qué pedagogía estamos dentro, él creó la Escuela Nueva en España, que fue una escuela pionera en la época 1901, en donde se basaba en las características más o menos que habíamos estado viendo en las otras pedagogías que veníamos de la escuela de la Escuela Nueva, y la que ha creado él es la escuela moderna, que me he equivocado. Fíjate, son las dos parecidas. Es que no ponen unos nombres muy claros para que nos entendamos fácil. Es que, ¿verdad? Es un poco... Ya podía haber elegido escuela, no sé, libertad. Vieja. Bueno, él era, Francisco Ferrer era anarquista y también parte de su filosofía en la educación era los principios democráticos, anarquistas de la época. Hay que recordar que en 1900 España vivía en una época de monarquía donde, bueno, pues era muy conservadora y donde muy religiosa también. Entonces promulgaba unas escuelas mixtas donde fueran laicas, donde se desaparecieran los castigos, los exámenes, donde el profesor fuera un guía que conociera muy bien la psicología de los niños y promulgaba mucho también las salidas al exterior, a la naturaleza, el conocimiento social real de su entorno. Dije que la muerte de Francisco Ferrer fue trágica, como sus propias escuelas, porque desaparecieron rápidamente. Eso fue parte también, yo creo, de la historia española, que los principales responsables de que desaparecieran esas escuelas y cómo murió Francisco Ferrer fue producido por lo que se conoció en parte de la historia española como la Semana Trágica en Barcelona, que si quieres ahí el abuelo Xavier nos puede contar un poco qué fue o qué surgió en esa, qué conocemos por la Semana Trágica en la historia española. Sí, en realidad la Semana Trágica es algo que de una u otra manera se vivió en muchos países de Europa, porque como bien has dicho, Rocío, eran unos momentos muy conflictivos, era una sociedad que digamos que estaba a medio camino entre una sociedad antigua y lo que podía haber sido una sociedad democrática que en España se retrasó unas cuantas décadas, gracias a unos militares que decidieron que se terminaba eso de la democracia. Pero bueno, al margen de eso, se vivía un ambiente de mucha tensión política, porque era una sociedad bastante desigual, en la que las élites se apoyaban, en el caso de España, en la monarquía, el ejército y la iglesia, y el movimiento obrero, por su parte, pues cada vez estaba cogiendo más fuerza y obviamente eso generaba una tensión política muy fuerte. En España en concreto ya había visto en 1906 un atentado contra Alfonso XIII en la calle Mayor de Madrid. Se acusó a un anarquista, ¿no? Sí, que viene de la escuela. Eso es. Está relacionado todo. El acusado era un tal Mateo Morral, que había sido profesor y bibliotecario de la escuela de Francisco Ferrer. Y de hecho, en ese atentado, el propio Ferrer lo detuvieron y estuvo imputado. Luego, al final, creo que no lo condenaron, pero bueno, ya ahí tuvo unos primeros problemas legales, ¿no? Sí. Y bueno, en todo este clima de tensión, en 1909, España entra en guerra con Marruecos, que en ese momento era una de sus colonias. El norte de Marruecos todavía pertenecía a España. Y entonces Maura, que era el presidente del gobierno español, decide llamar a los reservistas. Los reservistas reservistas del ejército. Las personas que han quedado en la reserva una vez que han hecho la mili o que habían hecho la mili, quedaban en la reserva. Entonces, ante la llamada a los reservistas, hubo una enorme protesta y en concreto en Barcelona se declaró una huelga, fueron al puerto intentando evitar que zarpara el barco que iba a llevar a los reservistas hasta la guerra de Marruecos, ¿no? Consiguieron que el barco no llegara a zarpar
Y ese fue el inicio de lo que fue la Semana Trágica, ¿no? Empieza el 26 de julio, que los disturbios se extienden por toda Barcelona. La policía y el ejército no eran capaces de controlar la situación, entonces el movimiento obrero se apropió de la ciudad y bueno, ahí pasa de una huelga contra la guerra, los anarquistas lo convirtieron en una revolución. O sea, vieron la posibilidad de realmente iniciar un levantamiento revolucionario, ¿no? Ahí se mezclaba un poco, ya sabéis que en la izquierda esto de la unidad no se lleva muy bien. Y por un lado los anarquistas buscaban un alzamiento revolucionario, pero al mismo tiempo los republicanos lo que buscaban era que cayera la monarquía. Sí. Y los socialistas defendían simplemente que había que hacer una huelga contra la guerra. Entonces, en la izquierda ya había tres posiciones. Pero bueno, la verdad es que bueno, se extendió el caos por la ciudad y bueno, pues durante varios días, aunque los anarquistas intentaron crear un mínimo de estructura organizativa, la realidad es que era bastante caótica la situación. Se quemaron, creo que fueron 80 iglesias en todo Barcelona, hasta que el 31 de julio, 5 días más tarde, el ejército recupera el control de la ciudad. Y a partir de ahí, pues os podéis imaginar que se produjeron detenciones masivas y acusaciones masivas, juicios masivos. Hubo en total 450 condenas, 17 de ellas a muerte, y de las cuales se ejecutaron 5. Y una de ellas, Rocío, nos vas a contar tú quién fue precisamente uno de los ejecutados. Pues de esos 5 fue un Francisco Ferrer. ¿Y por qué? Pues porque necesitaban deshacerse de él. Como hemos mencionado anteriormente, Francisco Ferrer en estas escuelas promovía pues, una ideología anarquista, revolucionaria, y de ahí pues, surgieron representantes que estuvieron, en cierta manera, en estos tipos de movimientos, de convulsión. Ahí va, nos hemos quedado Sí. sin Rocío. El señor Lobo también, me parece, ¿eh? Termina no. Se te ha cortado, Rocío. Se me ha cortado, que efectivamente que de la escuela de Francisco Ferrer salieron futuros personas que fueron las que incentivaron pues, al cambio en la sociedad de la España de esa época. Entonces, tanto la monarquía, el ejército, como querían que desapareciese, ¿no? Y entonces pues cogieron a Francisco Ferrer como el representante primordial, ¿no? de la escuela, como era el fundador. Sí, le acusaron de haber sido el instigador de todos los disturbios. La Semana Negra, joder. Le acusaron a él por haber sido el instigador de esa revolución. Era un poco una excusa, ¿no? Para deshacerse de una figura incómoda. Inmediatamente el Consejo de Guerra, que en esa época había, le acusaron, inmediatamente intentaron buscar pruebas, no encontraban pruebas. Fue un Consejo de Guerra. Sí. O sea, se estableció una ley marcial y hubo un... Sí. Y no encontraron pruebas. Y fue un caso que muy reconocido internacionalmente. Por eso posiblemente la relación con Chile, también con otros países como en Francia, en Bélgica, porque Ferrer también se exilió a estos países. Entonces, bueno, pues tuvo internacionalmente bastante renombre. Y cuando se supo de esta trágica muerte, pues se creó una convulsión internacional. Pero de hecho, escribieron cartas de protesta Arthur Conan Doyle, por ejemplo, H.G. Wells, Kropotkin, el anarquista. El anarquista, sí. Kropotkin. Y bueno, otros intelectuales más en defensa de Francisco Ferrer. Bueno, con esto de la memoria histórica no es solo recuperar toda la represión franquista, sino incluso la anterior, ¿eh? O sea, ¿cuántos movimientos progresistas han sido reprimidos y borrados de nuestra memoria colectiva? Porque, de hecho, ¿cuántos de nosotros conocíamos a Ferrer y las implicaciones que había tenido internacionalmente? Muy poco. Yo estoy preparando precisamente... Sí, Alon. No, que estoy preparando precisamente una sección sobre movimientos que fueron reprimidos y borrados de la historia
más o menos. Qué bueno. ¿Os acordáis de los Globetrotters? Este grupo de baloncesto que uno se la pasaba, otro por detrás y otro metía canasta. Pues esto ha habido un movimiento Globetrotter aquí, en el que Rocío ha iniciado, Xavi ha tomado el guante y ya lo va a culminar. Pues qué bien que nos podamos contar tantas cosas. Pero voy a terminar yo con las últimas frases de Francisco Ferrer. Justo imaginaros cuando le iban a disparar y le vendaron los ojos, y antes de vendarle los ojos, él dijo: soldados, vosotros no tenéis la culpa, apuntad bien, viva la escuela moderna, muero feliz, inocente y feliz. Y después le mataron. Bueno. Se me ha puesto la piel de gallina, ¿eh? Madre mía. Así que yo creo que aportó mucho en la educación, aunque se la aniquilaron después y no quisimos saber mucho más y no nos dejaron saber mucho más de él.